el día de hoy nos hemos desplazado hasta Coles en la previa del partido ante el Racing Villalbés para hablar con uno de los nombres propios de esta temporada, una de las claves y uno de los líderes de este equipo que está tan cerca del ascenso, Alex Cobo. Sí, bueno, creo que tocaba hacer hoy esta entrevista y bueno, además de eso tenemos muchas novedades en esta Semana Santa. La primera de ellas es este trofeo, que bueno, pues es gracias a la empresa Cortinas Vizcaya y que bueno, pues que entregaremos a final de temporada al que según vosotros haya sido el mejor jugador del equipo. Además tenemos, pues como veis, esta entrevista y muchísimo más contenido para nuestras redes y para nuestro canal de YouTube, que creo que, bueno, pues que os merecéis y que sobre todo disfrutaréis. Y nada, os queremos agradecer como siempre todo el apoyo que nos brindáis semana tras semana, día tras día, y sobre todo también a Cortinas Vizcaya por todo el apoyo que nos da tanto en este proyecto, que pues en cierta parte es lo que nos permite estar aquí con este trofeo que, como dijo Martín, se lo daremos al final de temporada al mejor jugador y nada, dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí con Alex Cobo, uno de los nombres destacados del Ourense esta temporada, uno de los nombres propios y de las claves de un equipo que está muy cerca de lograr el ascenso. Alex Cobo, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, pues todo muy bien, la verdad. Primero que todo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está el equipo después de la victoria tan importante el pasado domingo? Pues creo que bien, los ánimos han subido después de ese bachecito de 2 empates, ese punto en Gran Peña que nos supo a muy poco después de cómo se dio el partido, de jugar con un hombre más toda la segunda parte y que nos empataran. Pero bueno, creo que el equipo le dio la vuelta a la situación, sobre todo con esa primera parte en el Couto contra Estadense, que creo que no fue nuestra mejor primera parte. Se supo hacer y la verdad que la moral está alta ahora mismo. Y además, individualmente, parando un penalti, paras decisivas en los últimos minutos para mantener el resultado, ¿te estás encontrando bien estos últimos partidos? Sí, seguramente este tramo de competición es cuando mejor me estoy encontrando, pero bueno, también porque el equipo así está encontrándose bien y todo va a corriente. Bueno, empezando un poco por tus inicios, naciste en el año 1995 en Sant Boi de Llobregat, en Cataluña. ¿Cómo fueron tus primeros recuerdos del fútbol? ¿Cómo empezaste? Pues mi primer recuerdo es en el patio del colegio con mis amigos y uno de ellos jugaba en el equipo del pueblo y me dijo que no tenían portero. Yo en el patio me solía poner de portero, seguramente porque era el de los peores. Y nada, allí que fui, acabé esa temporada, que serían 2-3 meses. La verdad que no me gustó mucho, no te voy a engañar. Ese verano pues me fui a casa de vacaciones con mis padres y me llamó el entrenador que había tenido y para que comenzara la siguiente temporada y le dije que no me apetecía, que no me gustaba. Pero luego me convenció ese amigo que estaba jugando, le dije que sí, venga, y bueno, ya comencé en serio, a gustarme, más que nada a no llorar después de los entrenos y así. Y nada, pues a partir de ahí con mis amigos en el pueblo. ¿Y en qué equipo empezaste? ¿En el Fútbol Club Sant Boià se llama. Sí. Sí. Pasaste por equipos de fútbol base como el Atlético de Madrid, Sí. el Nàstic de Tarragona, el DAM. Yo te quería preguntar, porque Ourense es una ciudad que también convive con clubes de cantera como es el Pabellón, y tú que pasaste también por el DAM, ¿cuál crees que son las mayores diferencias de un equipo así de categorías más inferiores que se centra más como el Pabellón con otros que tienen ya una estructura más formada a nivel senior como puede ser el Ourense o el Nàstic? Sí, lo que pasa en DAM, por ejemplo, es que se toman el juvenil A como su primer equipo y al final es como tu objetivo mientras estás allá. Yo sí que es verdad que llego ya en el juvenil A para competir en División de Honor, pero bueno, los chicos que se están formando en la base de ese club, su objetivo es llegar al primer equipo, que es el juvenil A, y que suele competir pues, en condiciones contra Barça, Español, Mallorca, esos equipos que están en División de Honor. Y bueno, creo que al final esos clubes que tienen que alimentar el juvenil A acaban sacando buenos jugadores porque se centran mucho en la formación de la gente. Y además en muchas ocasiones suelen tener convenios con otras canteras más importantes. Sí, ¿no? de hecho en mi etapa no había convenio con clubes españoles, creo, pero sí que habían firmado algún convenio con un par de equipos noruegos y así, y algún compañero se fue a jugar un par de temporadas al norte de Europa. Sí. Bueno, terminas tu etapa juvenil y recalas en el Lleida.
la portería sí que es una posición que cuando sales de juvenil pues cuesta encontrar regularidad. ¿Cómo recuerdas esa primera etapa en el fútbol senior? Sí, en Lleida, pues mira, al contrario de lo que puede pensar mucha gente, jugué 3 partidos en 2 temporadas y, y creo que fueron de los mejores recuerdos que tengo en el fútbol. Coincidí con un equipo de gente súper maja, eran veteranos. Sí que es verdad que antes los veteranos no eran como ahora, nosotros no le decimos nada a los chavales, si me tenían que decir 4 cosas me las decían. Pero bueno, la verdad que me lo pasé genial, se hicieron buenas temporadas, sobre todo la segunda, que conseguimos llegar a final del playoff para subir a segunda, que lo perdemos en penaltis con el Sevilla Atlético. También coincido con Imanol Idiáquez esas 2 temporadas y aprendo mucho de fútbol, la verdad. Y en ese sentido, la verdad que tengo muy buen recuerdo. Aunque sí que es verdad que no jugará apenas, pero bueno, me quedo... Y ya a partir de esas 2 temporadas das el salto a Galicia, decides marcharte por primera vez, bueno, ya habías Sí. marchado por primera vez al Atlético de Madrid, Sí. pero decides ya en tu etapa senior marcharte a Galicia. ¿Por qué escogiste Galicia? ¿Qué te atrajo con respecto a otros destinos, por ejemplo? Bueno, había tenido a Cristóbal Parralo en el juvenil de la DAM y ese verano me llama, que justo había firmado él como entrenador, me llama, me dice que cómo me veía después de las 2 temporadas sin haber jugado mucho, cómo me veía para ir para allá. Y la verdad que no lo pensé, ¿sabes? Había otros jugadores catalanes que ya habían estado la temporada anterior, como Edu Espósito, Lucas Viña y esta gente. Y bueno, la verdad que me lo tuve que pensar poco. Al final, cuando te llama una cantera como el Depor, pues tienes que ir sí o sí. ¿No tuviste miedo de decir, es lejos de casa, al final? Bueno, siempre tienes esa incertidumbre, pero al final, si sale mal, siempre tienes tiempo a volver. Y eso es. Y, lo que me queda. y decidiste quedarte Y ya. decidí quedarme y ahora el problema es volver, a ver cuándo, a ver cuándo volvemos. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué decidiste? Bueno, por temas personales también, pero la verdad que me ha adaptado muy bien a la vida de aquí. Estoy muy a gusto en Coruña y no tengo pensado marcharme, la verdad. Bueno, en el Fabril coincides con jugadores como Mujahid, que ahora está jugando competición europea, como Despósito, tú mismo dijiste Diego Villares, que ahora está Sí. asentado en el primer equipo deportivista. ¿Recuerdas así alguna anécdota? ¿Qué es lo que te llevas de aquella experiencia donde conseguiste un ascenso a Segunda División B? Sí, la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Sí que es verdad que el último se para por el tema COVID. Sí que ese año no lo tengo muy grabado en la memoria porque no es en tercera, no estábamos ni en playoff metidos, como que lo borré un poco de mi cabeza. Pero los 3 anteriores para mí fueron buenísimos, aunque en el tercero descendamos de segunda B, coincidí con muy buenos jugadores. El primero ascendemos y el segundo hacemos playoff a subir a segunda. Coincido con jugadores que llegan a jugar en primera y están asentados en el fútbol profesional y la verdad que me llevo eso. Y muy buenos compañeros la mayoría. ¿Hay algún jugador con el que hubieras coincidido también en el Fabril, que parecía que iba a llegar, pero al final no, o alguno al contrario? Sí que es verdad que se hablaba de muchos, sobre todo de los canteranos que subían como Gandó y Adri Castro y esta gente que al final no tuvieron esa oportunidad de primer equipo, pero les coincidió con los años de segunda B, con los peores años del Depor y seguramente en esos momentos era muy difícil asentarse. Jorge Balín también, pero bueno, la verdad que eran muy buenos jugadores. Además, en aquella temporada, pues, haciendo un poco contraste con la actualidad, en aquella temporada había la plantilla del Fabril estaba protagonizada por jugadores, pues muchos de ellos que venían de otras comunidades, ¿no? Como ahora Sí. que es una política más de cantera. Sí, sí, totalmente, sí. Sobre todo las 2 primeras también se instauró un poco lo de firmar a jugadores un poco más veteranos como Romay, Borja Galán, toda esta gente, Nacho Monsalve, que al final tu intención no es subirlos al primer equipo, pero sí que es un poco alzar al Fabril para después intentar subir a jugadores y potenciarlos. Posteriormente abandonas el Deportivo Fabril y pasas por equipos como Arosa o el Bergantiños, donde además de celebrar un ascenso con los arlequinados, también vives la experiencia de estar luchando por la permanencia y al final es una situación también crítica para la figura del jugador. ¿Se siente más presión ante esta situación que, por ejemplo, ahora que se está luchando por un ascenso? Bueno, depende del objetivo que te marques, sobre todo a principio de temporada. Sí que es verdad que cuando llego a la Arosa conseguimos muy bien el objetivo de ascender, porque creo que era el objetivo, era la liga esta que estaba partida en norte y sur y creo que había que aprovechar ese factor para intentar ascender. Y el siguiente año era el primer año que existía la segunda ref,
nadie sabía qué nivel iba a tener esa categoría y el objetivo realmente era salvarse, que no se consiguió. Pero bueno, la presión al final te la marca el objetivo, como te digo, y sí que es cierto que las últimas jornadas, cuando ves que estás ahí entre que sales, que no sales del descenso, bueno, cada uno lleva la presión como quiere, ¿no? Habrá jugadores que la sientan más o menos. Yo soy de los que no sienten mucha presión, pero bueno, sí, un poco sí que la acabas sintiendo al final. Bueno, terminas contrato con el Bergantiños después de tener poco protagonismo. Sí. Recibes la llamada del Ourense, que estaba en tercera federación. ¿Por qué decides dar un paso atrás respecto a categoría tras 2 temporadas en segunda federación? ¿Qué es lo que te llamó para venir aquí? Sí, a ver, yo también venía de haber lesionado de la rodilla en Arosa, de haber descendido con el Bergantiños, y era un poco de no haber jugado mucho, era un poco el hecho de otra vez querer volverme a sentir importante, ¿no? De volver a jugar partidos seguidos. También cuando el Ourense jugó en la Lomba el primer playoff, que perdió, yo estaba en el campo, también me quedé un poco alucinado con el ambiente del partido y así. Y bueno, después a las 2 semanas te llaman, ¿no? Y dices, hostia, pues me está llamando un equipo importante, ¿sabes? No me está llamando cualquier equipo. Y la verdad que otra vez me lo volví a pensar poco. Estaba de viaje y le dije a Fer, mira, espera que llegue de viaje y lo hacemos. Y la verdad que sin problema lo hicimos. Y duraste, o sea, la aclimatación al equipo duró poco. Llegaste con Jorge de Dios en el banquillo. Durante los primeros partidos el equipo estaba arriba, pero después entró en una pequeña crisis, ¿no? En la que durante unos cuantos meses el club pues, no fue capaz de ir sacando los encuentros. ¿Cómo recuerdas aquella situación de crisis del equipo que al final terminó con la salida del entrenador? Sí, era un momento difícil, yo creo, también por el perfil de jugadores. Había firmado a gente importante, ¿no? El objetivo estaba claro, que era intentar ascender. No estaban saliendo las cosas, al Bergantiños le salía absolutamente todo. Cada vez lo veíamos más lejos y eso hacía mella, ¿no? Y bueno, también sabía bastante mal por Jorge, Toni y Jandro, son gente que lo dejaba todo, que sentía muchísimo y creo que ellos también veían que la dinámica no salía a flote y eso al final te calaba y te hacía sentir peor aún, pero bueno. ¿Cómo fue ese momento en el vestuario después de las declaraciones de Jorge de Dios en las que decidí abandonar el club, tanto él como Toni? ¿Cómo fue ese partido contra el Polvorín, creo recordar, sí, en el vestuario? ¿Cómo se sintió? Es un momento duro porque aparte es un jueves entre semana que yo al menos no me lo esperaba. Al final teníamos otro partido a los 2 días. Las declaraciones yo las escuché después, yo me enteré dentro del vestuario cuando Jorge vino a comunicárnoslo y imagínate, el vestuario estaba desolado. Bueno, pues lo que supone al final una situación así. Después, con la llegada de Borja Fernández, el equipo parece que tiene un cambio de chip. ¿Cuál crees que fueron las claves para ese cambio de mentalidad, para esa racha que quiero recordar que fueron antes del playoff? Creo que fueron como 5 victorias, 6 victorias, 3 empates y una única derrota ante el campeón, el Bergantiños. Sí. ¿Cuál crees que fueron las claves de ese cambio de chip? Al final es eso, intentar cambiar el bucle que llevábamos encima, porque era un bucle. Al final era llegar al partido, ver que no te salían las cosas y estar pensando otra vez en negativo. Borja llegó, creo que hizo todo muy sensatamente, muy sencillo. Supo decirnos las 4 cosas que nos tenía que decir y hacer las cosas fáciles, sobre todo. Él sabe cómo ha estado mucho tiempo en vestuarios diferentes, conoce muy bien a los jugadores y creo que supo decirnos a cada uno lo que tenía que decirnos, lo que teníamos que aportar, y eso fue la clave, yo creo. Al principio imponía la figura de un jugador que ha jugado en primera división tantos años, tantas temporadas. Al principio imponía. Sí, impone más que nada porque no lo conoces personalmente. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, pues he tratado con más gente cuando estaba en el Depor, así, has tratado con otros jugadores profesionales y así, y quizás conociéndolos personalmente pues te cambia esa imagen de que tienen como figura más pública, y al final son personas como los demás y tienen su parte personal, y cuando los conoces pues dejan de tener esa importancia, ¿no? Pero bueno, sí que impone. De primeras, viendo el nombre de Borja Fernández, pues te impone un poco.
Y bueno, tras el duro desenlace en Barreiro, decides continuar, seguir en el equipo. ¿Qué te hace seguir en el equipo rechazando ofertas quizá de superior categoría incluso? Bueno, lo tenía claro hablando con el club. Yo la única pregunta que le hice al club fue si se iba a hacer otra vez una plantilla para intentar conseguir el objetivo de ascender. Era lo único que me importaba y el club así me lo hizo saber, Borja también, y así que tampoco lo dudes esta vez. ¿En qué crees que ha mejorado el equipo con respecto a la anterior temporada para estar en esta situación ahora mismo? No sabría decirte, pero a ver, sí que es verdad que ese mal momento que vivimos el año pasado no lo he visto. Sí que es verdad que a principio de temporada tuvimos un par de empates, la derrota en Betanzos, pero es que el equipo se rehizo rapidísimo, no mostró esos síntomas de mal equipo, ¿sabes? O sea, en ningún momento he visto al equipo que fuese a bajar. Y creo que esa es nuestra virtud, que en todo momento hemos sido muy sólidos y no se ha visto una rendija. Y además también se nota por las fotos de redes sociales que el equipo estaba muy unido. Sí, el equipo está muy unido, la verdad que dentro del vestuario es una pasada, no os lo podéis imaginar, sobre todo la gente joven, que los más veteranos pues igual nos contenemos un poco más, ¿no? Pero ves a los chavales que vienen cada día, da igual, aunque hayamos empatado el otro día en Gran Peña o lo que sea, que al final te vienen con una sonrisa, te hacen bromas y al final hay que contestarles con bromas también. ¿Y cómo ves al equipo para estas jornadas finales? Sobre todo el partido contra el Villalbés y ya la recta final que queda muy poco ya. Sí, a ver, pues lo veo como toda la temporada. Como te he dicho, no, en ningún momento he visto una rendija de flaqueza del equipo. Creo que ahora llega el momento más bonito, es lo que le digo a los chicos. Ahora llega el momento de disfrutar, de dejarse llevar, de saber que haciendo lo que hemos hecho hasta ahora nos va a llevar a campeonar. Así que es el momento de disfrutar y el equipo lo sabe. Durante estas semanas donde tú mismo dijiste antes, se encadenaron 2 empates seguidos, ¿tú sientes que el equipo notó la presión de verse en la cima? No la presión, pero a lo mejor algún jugador más joven sí que sintió ese quizá miedo, ¿no? Ese miedo a perder lo que tienes, que es lo que te hace no sentir presión, pero sí ver que a lo mejor se te escapa. Pero bueno, creo que también estamos los mayores para hacer ver que las cosas se estaban haciendo bien, que un bachecito es normal y que ahora las cosas vuelven a salir bien otra vez. A eso iba, o sea, ¿cómo es entrenar con jugadores también de la talla de Paul Hueso, Cellerino, que ya tienen muchos años recorridos, tú también, pero bueno, Sí, ellos son te sacan Sí, algunos sí. más. ¿Cómo es entrenar con ellos? Porque tú ves los partidos, por ejemplo, de Paul Hueso y no se calla, o sea, está No, todo el no. rato animando, todo el rato corrigiendo, alentando a la grada. ¿Cómo es entrenar con ellos, jugar con ellos? Pues bueno, la verdad que a la pregunta que me hacías antes, también quizá eso nos ha hecho cambiar un poco respecto al año pasado. No teníamos quizá esas figuras tan relevantes en cuanto a experiencia y tener ese tipo de jugadores dentro del vestuario que en los momentos quizá un poco menos buenos te hagan ver que no son tan malos, que son menos buenos. Te da la vida eso, porque entre todos nos retroalimentamos y lo sacamos adelante. Y también uno de los factores también del éxito de esta temporada es mezclar esa veteranía con talentos jóvenes como los Justino, Noel y demás. Pero yo te quería preguntar también por los chavales de la cantera, nombres como Josiño, como Iker, como Adrián. ¿Cómo los ves? Porque al final son jugadores que incluso son algunos, Josiño por ejemplo es juvenil aún de primer año, otros la mayoría son de segundo año. ¿Cómo los estás viendo? Que algunos incluso han llegado a debutar. Sí, son jugadores que han tenido todo su momento durante la temporada, que han aportado cada uno lo suyo y que creo que si se lo toman en serio, no se relajan y siguen creciendo y viendo lo que hace la gente que tienen arriba, van a crecer y van a dar alegrías al club, yo creo. Para terminar, te quería leer unos datos que nos ha proporcionado, como siempre, Jorge Paz, que le agradecemos muchísimo por todos los datos, tanto que nos proporciona como los que sube él, porque nos ayuda mucho para nuestro contenido. Dicto literalmente, has disputado 64 partidos oficiales, 63, perdón, con la Unión Deportiva Ourense, en los que has encajado 54 goles.
eres el segundo portero con más partidos oficiales. En los penaltis eres el único que ha detenido 3 con nuestra camiseta. Eres uno de los porteros que ha parado un penalti en el Couto. También eres el segundo portero con más porterías a cero, con 28, 17 de ellas en los 27 partidos que has disputado esta temporada, el segundo en porcentaje de goles encajados y tienes la segunda mejor racha de la imbatibilidad de la historia del Ourense y la mejor del club en tercera división con 7 partidos completos y un total, sin contar añadidos, de 767 minutos. Hasta el duelo del Gran Peña, el pasado 6 de abril, llevaba sin encajar gol desde el 19 de enero ante el Neuer. Sí, correcto. ¿Qué se te viene a la cabeza con estos datos? Mira, lo primero que se me viene a la cabeza es que el gol en Neuer de penalti, que me da mucha rabia y además lo tiran por el medio, que me da más rabia aún. Y que el gol de Gran Peña es jugando con un jugador más, ganando, que si no nos lo hubiesen marcado, ahora tendríamos 2 puntos más. Pero bueno, la verdad que no estoy para quejarme, los números no tienen sentido, siempre se lo digo. No es culpa mía, es culpa de todos, porque de esos 17 porterías a cero, creo que en 11 o 12 tengo que intervenir lo mínimo. Y nada, seguir trabajando, que ojalá se repitan otra vez pues lo antes posible. Y que nada, que muy agradecido a la gente que lo valora, la verdad. ¿No tienes alguna promesa si se logra el ascenso? Pintarte el pelo, raparte, ¿no has pensado en eso? La verdad que otros años he hecho promesas y no me han ido nada bien. Este año no prometí nada y haré lo que me digan, lo que tenga que hacer lo haré. Bueno, pues si quieres, para terminar, algún mensaje a la afición, la cámara es tuya. Bueno, llega el momento que todos estamos esperando. Creo que no esta temporada, sino ya van unas cuantas temporadas que lo llevamos esperando. Es nuestro momento y es vuestro momento también. La gente que sigue al club se lo merece más que nadie. Así que desde este jueves ya os esperamos y a disfrutar todos juntos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, te lo agradecemos demasiado. Incluso llegando antes de lo que estaba estipulado, entonces nada, que sea lo que Dios quiera, que ganemos el jueves, que ganemos el domingo y que podamos celebrar todos juntos. Seguro que sí. Gracias a vosotros.